Hola, buenas tardes. El día de hoy lo que quiero hacer con este video es exponer de manera general lo que es la fenomenología del espíritu de Hegel, una de las obras más relevantes de este filósofo idealista. Y bueno, quiero comenzar señalando que Hegel es el que culmina esa cadena de idealistas alemanes que precisamente buscaron dar una explicación a, a la filosofía a través de la corriente, una corriente idealista. Varios de sus representantes predecesores a Hegel son Fichte, Schelling, el propio Kant, y se puede decir que Hegel es el que culmina esta cadena de idealistas alemanes con su obra antes mencionada. Específicamente lo que hace Hegel es tomar sobre todo los postulados kantianos y superarlos en el sentido de que para Kant el noúmeno era algo que no se podía conocer, ya que el hombre, al carecer de evidencias empíricas, pues poco se podía hablar o dar explicación a fenómenos metafísicos. Sin embargo, para Hegel, la importancia de buscar una explicación a esta parte limitante de la filosofía kantiana es lo que mueve y lo que también da un núcleo central a la explicación de su filosofía. Antes que nada, quiero explicar y comenzar señalando que Hegel nace en Stuttgart en el año de 1770 y muere en Berlín en el año de 1831, víctima de una epidemia de cólera. Eh, y bueno, a lo largo de su vida, su obra se enfocó específicamente, como lo mencioné hace un momento, en tratar de explicar y superar la limitante de la filosofía kantiana. Para Hegel, poder desarrollar su filosofía se tomó de algunas ramas y disciplinas que le ayudaron a dar sustento, que le ayudaron a enmarcar sus postulados filosóficos y bueno, retomó con gran fuerza lo que es la filosofía heraclitiana, tomando como base esta parte de lo que decía Heráclito en torno al ser y el movimiento del mismo, y también fue un gran estudioso de lo que es la historia y cómo la historia está relacionada con la forma de pensar de los hombres. Asimismo, también hay que señalar que Hegel también tiene bases muy fuertes en el sentido teológico, y estas tres cadenas de conocimiento se ven yuxtapuestas, se ven entrelazadas en lo que es su filosofía y en lo que es su obra, la fenomenología del espíritu. Lo que trata de hacer Hegel con esta fenomenología del espíritu es buscar una explicación global a través de su propuesta filosófica para entender todas las disciplinas las disciplinas de la filosofía, perdón, desde lo que es la epistemología, la ética, la estética, eh, la política, entre otras. Y por eso es que entrelaza y busca, genera a través de su formación algo que se conoce como la dialéctica, que en buena medida creo que es la médula que le da sentido a la propuesta hegeliana. Para Hegel esto de la dialéctica es una relación constante entre la conciencia, entre la mente, con lo que le rodea. Es decir, para Hegel, él lo menciona como el Geist, el espíritu. El espíritu está en un discurso dialéctico entre sí mismo, con todo lo que le rodea, y eso le va haciendo buscar su propio desarrollo, su propio proceso de completud, por decirlo de una manera, que lo va llevando a alcanzar lo que también Hegel menciona como el espíritu absoluto. Voy a poner un ejemplo muy breve y voy a explicarlo también cómo es que Hegel da tres momentos para el desarrollo de la dialéctica. Bueno, el ejemplo más sencillo que yo puedo poner ahorita es cuando un ser humano nace, es un bebé, pero después de ser bebé pasa por otro proceso biológico que es la adolescencia y posteriormente pues la edad adulta o madura. En este aspecto podemos decir que para Hegel
el bebé se encuentra en un estado de sí, en un estado de calma, por decirlo de esa manera. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, al tener un proceso de relación, de autoconciencia, porque hay que recordar que también Hegel es idealista, pertenece a la corriente de los idealistas. Bueno, va desarrollando y va desencadenando una serie de cambios, y aquí es donde entra también la parte heraclitiana en la filosofía de Hegel, donde llega un momento donde ese punto de equilibrio inicial este, pues se rompe, y podemos verlo también con el ejemplo que yo ponía en la etapa de la adolescencia, cómo es que el ser humano de cuando era bebé, que está en un estado de calma, pasa a la adolescencia y se vuelve de alguna manera una serie de contradicciones en sí mismo, donde no está seguro de lo que era o de lo que quería, o incluso replantea y se hace preguntas a sí mismo de qué tan bueno era lo que ya conocía o lo que se le había dado desde su nacimiento. Sin embargo, aquí hay que ser muy cuidadosos y señalar, dejar bastante en claro que esos estados de contradicción que se desarrollan en la adolescencia, que es el ejemplo que estoy tomando, para Hegel son estados que ya estaban dentro del ser humano, dentro del hombre, ¿sí? Y es con base en ese proceso discursivo, autoconsciente, que se van desarrollando esas contradicciones, y es por eso que también de ahí vuelvo a lo mismo. Hegel retoma esta parte de la filosofía heraclitiana del sentido de los contrarios, pero Hegel lo lleva al sentido de la superación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, continuando con el ejemplo que yo estaba mencionando, un ser humano cuando pasa de la adolescencia a la edad madura, o cuando ya se vuelve un hombre eh, adulto, mayor, vemos cómo esas contradicciones se van superando y van dándole una personalidad singular que lo va a marcar para el resto de su vida. Y esto es muy interesante porque en esos tres momentos se ve precisamente cómo hay un juego discursivo entre las ideas que constituyen al ser humano y que lo van integrando en el desarrollo del ser, en qué va a ser, cómo es. Sin embargo, no es algo, repito, que llegue de la nada o que se dé de manera espontánea, sino que es algo que ya se tiene de cajón, pero que se va desarrollando a través de la experiencia, de la relación con el mundo, que finalmente para Hegel el espíritu es el hombre y el mundo que le rodea, y le ayuda a formular estos procesos dialécticos para poder alcanzar el espíritu absoluto, como él bien lo menciona. Entonces podemos señalar aquí que la filosofía hegeliana tiene tres puntos hablando de su dialéctica en particular. Y el primer punto pues podría ser el momento de calma o el momento en sí, que es lo que todo ser posee. Y repito, tomando el ejemplo anterior, es el primer punto, es el punto de comienzo hacia los siguientes dos. Luego viene el punto de negación o el punto de las contradicciones, por decirlo de esta manera, en donde se da esa oposición de los contrarios, que es necesaria incluso para la filosofía hegeliana para poder llegar al tercer punto, que es el punto que se denomina como momento para sí, o negación de la negación, es decir, superarlo. Ya no soy lo que era en un principio, sin embargo, tampoco soy lo que soy en la adolescencia, pero eso me hace superarme y encontrar y entender el ser que al final de la cadena de esos tres puntos se logra concretar. Y esto es muy interesante, aunque a lo mejor para algunos filósofos contemporáneos, modernos, tal vez poco pueda tomarse. Creo que es algo muy bueno entender la filosofía de Hegel en el contexto actual, no como una panacea, sino que ayuda a explicar bastantes fenómenos, y creo que puede ser
de un aporte vital para poder explicar fenómenos actuales que van desde la parte educativa, la parte social, la política. Incluso en esta parte de la política, Hegel hace un planteamiento muy interesante, hablando específicamente de la historia. Como yo mencioné anteriormente, Hegel también fue un estudioso de la historia, y sobre todo le llamó mucho la atención ver cuál era el desarrollo de los hombres y específicamente de distintos, como por decirlo de esta manera, estratos sociales, en distintos contextos históricos. Y él lleva esta parte expositiva de su dialéctica a lo que es la historia, y vuelve a hacer esa misma comparativa de superación, en el sentido de que la misma humanidad está en un proceso dialéctico donde va superando cada uno de ellos, pero en relación con el discurso de contrarios para poder generar un momento histórico determinado. Y finalmente, aunque Hegel después es muy criticado por apoyar la monarquía como un régimen político que él considera que es el más plausible. Sin embargo, regresando a la parte del discurso en torno a lo que es su dialéctica, pues se ve precisamente esa parte de cómo llega el momento en sí, el punto de contradicción o de quiebre, por decirlo de esta manera, y la superación de los dos puntos, llevando a una parte de culminación que supera a los que le preceden. Y pues en ese aspecto se pueden ver y analizar distintos momentos históricos, como la historia clásica, cómo la historia clásica supera ese punto y viene la monarquía, después de la monarquía viene la Revolución Francesa, y que es ahí en esa parte histórica se puede, analizándola detalladamente, se pueden encontrar estas pesquisas de lo que es ese proceso discursivo dialéctico en el hombre en sí mismo. Bueno, creo que de manera general resumiría la obra de Hegel en este aspecto. Me quise centrar específicamente en la dialéctica. Yo sé que Hegel habla de muchas más cosas, sin embargo creo que la dialéctica es la médula central de la filosofía hegeliana, y incluso también con esto se puede también analizar lo que Hegel expone en su discurso al hablar del amo y el esclavo. Sin embargo, para eso se necesitaría realizar un video en otro momento. Espero que haya quedado un poco claro lo que quiero decir, de lo que aprendí, de lo que tomé del curso de seminario de Hegel en este sexto semestre. Muchísimas gracias, envío un cordial saludo y que tenga, maestro, un excelente fin de semana. Hasta luego.